Buenas a todos y bienvenidos seáis. En muchas ocasiones pensamos que la vida nos castiga, sin ningún motivo aparente, y que nunca llegaremos a ser felices, que como todo lo que nos rodea está mal o nos sale mal, nunca mejorará nada. Siempre se nos olvida, o al menos para algunas personas, que arriba hay un ser que mira por nosotros, que nos cuida y que tarde más o tarde menos nos tocará con su mano. Como dice la siguiente frase, muy acertada en mi opinión: Dios aprieta, pero no ahoga. Se podría trasladar a la vida misma, ¿no? La vida aprieta, pero no ahoga, por lo menos a algunas personas. Y esto es lo que le pasó a la protagonista de nuestra siguiente historia, que llamaremos Sofía por ser una historia contada de forma personal y anónima. Como decía, Sofía era una chica de 25 años con un corazón muy grande, al menos así la definían las personas que la conocen, pero a la que siempre le acompañaba un halo de tristeza. No se sentía feliz, a pesar de haber tenido una infancia muy bonita y que nunca le faltó de nada, la verdad es así. Conforme se iba haciendo mayor, una tristeza, como decía, le iba invadiendo cada vez más. La pérdida de su padre, posiblemente, que fue de golpe y muy rápidamente, le hizo tener una gran crisis de fe, y durante años no creyó en nada. Es muy normal también, ¿no? Suele ocurrir. No podía creer en que hubiese alguien misericordioso cerca que le pudiese hacer sufrir tanto. En muchas ocasiones seguro que algunos de vosotros lo habéis pensado. Sofía vivía con su madre en una hermosa casa a las afueras de la ciudad, y todas las mañanas le encantaba perderse por sus verdes caminos y leer un rato debajo de un gran árbol al final de un camino que había allí. Y allí mismo entabló, curiosamente, una bonita amistad con un hombre poco mayor que ella, al que conoció también un día por casualidad mientras paseaba por allí. Ella nunca había sido una chica de confiar en desconocidos, pero aquella persona le infundía una confianza que nunca le había pasado con nadie. Además, a ella le encantaba hablar con él. Sofía quería mucho a su hermano, y el cual veía muy poco porque vivía bastante lejos de ella, y aquel hombre lo veía como si fuera su hermano, ya que tenía su misma edad y algo parecido físicamente. A lo mejor hizo que su mente automáticamente lo pusiera como el sustituto de su hermano. A Sofía le encantaban las personas mayores, estudió gerontología y fisioterapia, pero no tuvo suerte de trabajar lo que tanto le gustaba. A pesar de haber quedado segunda de su promoción, solo había conseguido trabajar 2 veces y pocos días sustituyendo a algún trabajador. Eso le frustraba bastante, pero no quería preocupar ni poner triste a su madre, por eso a ella no le contaba nada, pero sí tenía a su gran amigo, este hombre que conoció allí, en aquel bosque, digamos, para desahogarse y contarle todas sus tristezas y agobios. Un día él le explicó grandes misterios de la fe, usando ideas muy sencillas a través de parábolas. Ella le dijo que no era creyente, o que ya no era creyente, que hacía años que había dejado de serlo, porque pensaba que si existiese algo, ella no hubiese sufrido tanto ni se hubieran llevado a su padre tan pronto de su lado. Su amigo le dijo que los seres humanos son frágiles y que la experiencia de la fe es una experiencia de libertad. En ella recibes y das gratuitamente. Sofía se quedó pensando en aquellas palabras, pero pronto cambió de tema. No entendía muy bien qué quería decir ese hombre con todo aquello. Una mañana, como solía ser habitual, Sofía llegó a ese lugar, pero lo hizo un poco más triste que de costumbre, y eso preocupó a su amigo, que siempre iba por allí, y entablaban con ellos grandes conversaciones, y empezaron a hablar, y le dijo Sofía a su amigo que necesitaba trabajar ya, y veía que nunca iba a poder trabajar en lo que era su sueño, ayudando a ancianos. A su madre le habían bajado las horas de trabajo y por consiguiente el sueldo en la casa o en la familia, y eso hacía que hubiese en casa una situación un poco insostenible, así que había empezado a buscar trabajo ya de lo que fuese, no importaba si no era cuidando ancianos. Al cabo de unas semanas, curiosamente, después de contarle eso a su amigo, encontró un trabajo en una biblioteca. Era un trabajo ciertamente aburrido, pero gracias a ello podía aportar un sueldo a casa.
Allí los días se le hacían a la pobre Sofía interminables, sentada detrás de un mostrador sin hablar con nadie, solo viendo entrar y salir personas con un escueto hola o hasta mañana. Siempre que Sofía terminaba su jornada, se daba una vuelta por las distintas salas para poner en su sitio libros que los usuarios habían dejado sobre la mesa o sobre algún mostrador. Un día, mientras estaba recogiendo, de repente se cayó un libro desde una estantería, y era un libro sobre Albert Einstein y la fe. Nunca le había llamado la atención ese tema y lo volvió a poner en su lugar. A los pocos días, mientras recogía, se volvió a caer otro libro solo desde la estantería. Al recogerlo, se llevó una gran sorpresa cuando vio que era el mismo que se había caído días atrás. Y así ocurrió hasta 3 veces. Entonces Sofía pensó que era muy raro y que no podía ser casualidad, y decidió llevárselo para leerlo. Lo leyó en pocos días. Nunca pensó que le iba a gustar tanto. Hablaba sobre su fe, sobre Dios, sobre las cosas que nos pasan en la vida. Pero la frase que más le llamó la atención de Einstein es que aquel libro, y que se le quedó grabado en su mente, fue que Dios no juega los dados con el universo, dando a entender que nada de lo que sucede es fruto del azar, sino que todo tiene un porqué. Y eso le hizo mucho pensar y sintió como que algo dentro de ella estaba volviendo a nacer. Pero lo más bonito o lo más curioso estaba por suceder. Un día, Sofía, que estaba de descanso, se fue al camino a aquel pequeño, como decía, bosque. Hacía tiempo que no había podido ir debido al trabajo y estaba deseando encontrarse con su amigo para contarle lo que le estaba sucediendo, cómo ese libro había hecho renacer algo dentro de ella. Le explicó todo y vio como en su cara había una sonrisa como de satisfacción. Le dijo que en esta vida todo pasaba por algo y que tarde más o menos siempre llega la recompensa que nos merecemos. Solo hay que tener paciencia y fe. Y tal como dijo el amigo de Sofía, este hombre semi-misterioso, así ocurrió. Un día que Sofía salía del trabajo, al mirar su teléfono, vio que tenía 3 llamadas perdidas de un número que no conocía, y ya era muy tarde para devolver la llamada y esperó a la mañana siguiente. Llamó antes de entrar a su trabajo y ¿cuál fue su sorpresa? Que era de una residencia de ancianos en la que había trabajado como sustituta hacía 1 año y medio. Le dijeron que uno de sus trabajadores se había jubilado y que ella era la candidata perfecta que optaba a ese puesto vacante, que si quería ir para hacerle una entrevista. Sofía, como es lógico, aceptó emocionada y la citaron para dentro de 3 días. Con muchos nervios, Sofía acudió a esa cita, a la entrevista, y 2 personas le hicieron esa entrevista. Y no les hizo falta mucho tiempo para darse cuenta del amor y la pasión que sentía Sofía por ese trabajo, y cómo adoraba trabajar con ancianos. El puesto, por lo tanto, fue para ella, y ella, pues no se lo podía creer. Después de tantos años de sufrimiento, había conseguido su sueño, trabajar en lo que siempre había deseado. Fue corriendo a casa para contárselo a su madre, y las 2 se abrazaron llorando. Por fin lo había conseguido. Después, evidentemente, fue al camino para contarle la buena nueva a su amigo. ¿Y cuál fue la sorpresa de Sofía cuando él le dijo que ya lo sabía? Que como le dijo hace ya unos meses, nada sucede al azar. Ella al principio no entendía nada, pero al cabo de unos minutos cayó de rodillas ante su gran amigo. Un inmenso amor salía desde su interior y comprendió todo. Tenía ante ella a Jesús, su gran amigo, era su gran maestro, el Hijo de Dios, y empezaron a brotar lágrimas sin control que caían por sus mejillas a borbotones. Él se acercó y con su mano les limpió las lágrimas y le dijo: no vuelvas a perder nunca más la fe, que has vuelto a resurgir en tu interior. Recuerda que yo siempre estaré a tu lado, protegiéndote y cuidándote. De repente un halo de luz invadió todo aquel lugar. Salía como de su amigo, lo miró a los ojos y sintió un profundo amor, el mismo que su abuela le inculcó de pequeña y que ella había perdido años atrás.
Su amigo desapareció increíblemente ante sus ojos, pero ella sentía que siempre estaría a su lado y que ese amor tan grande que sentía ya nunca jamás volvería a desaparecer. Y hasta aquí esta historia, la historia de Sofía, o hasta ahí quedó la historia. Y nada más, queridos amigos, en ocasiones, ¿qué vamos a decir? Que se pierde no solo la fe, ¿no?, ya en Jesús o en Dios, sino se pierde como la fuerza de voluntad para la vida misma. En ocasiones ocurre, desgraciadamente, pero hay que intentar sacar fuerzas de donde sea para seguir adelante, porque en esto, seas creyente o no, la vida es un auténtico regalo. Un abrazo muy grande para todos y todas, muchísimas gracias como siempre, os quiero mucho, amigos y amigas, y hasta la próxima.